la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados auditores, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en este programa La Luz de la Verdad, compartiendo nuevamente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es importante hablarla. Recordarle nuestra página web www.idnp.cl. tenemos nuestra página para que nos visiten, y también hacerle la invitación cordial a cada uno de ustedes que nos visiten nuestra iglesia en San Rosendo, en calle Carrera, esquina Aníbal Pinto, número 370. Nos reunimos todos los sábados a las 11:30 de la mañana y a las 16 horas de la tarde para compartir un precioso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, nuestros invitados que siempre están acompañándonos, nuestro hermano Ariel Busto y nuestro pastor Francisco Ulloa Guay. Así que mi hermano, mi pastor. Estimados televidentes, la paz de Dios sea con ustedes. Esperamos que este día sea un día de bendiciones para nosotros y también para ustedes, naturalmente, principalmente por la buena voluntad de permitirnos estar a su casa. Dios les bendiga. Mi hermano Ariel Busto. Que el Dios de paz les acompañe en este precioso día junto a su familia, esperando que nos acompañen en este programa con su escritura para que podamos corroborar lo que vamos a hablar hoy, y con la esperanza de que, como dice su palabra, podamos ser algún día un solo cuerpo en lo espiritual y en todo lo que debemos guardar de acuerdo a la escritura. Que nos acompañe y que podamos tener un grato programa junto a ustedes. Bueno, sin duda que estos tiempos complejos para la sociedad, la gente muchas veces hace esta pregunta: ¿existe Dios realmente? El tema más grande de la revelación de la Sagrada Escritura sin duda que es Dios. Todas las religiones del mundo tienen que identificarse particularmente con un Dios. ¿Cómo podemos tomar este punto de vista? ¿Qué hay Dios? ¿Qué hay del Dios del cristianismo? Eso quería empezar con esta pregunta. ¿Qué hay del Dios del cristianismo? Yo creo que la revelación del Dios del cristianismo es la revelación más importante de la Sagrada Escritura. Pero lamentablemente yo creo que es un punto en que se ha predicado muy pocas veces en muchas iglesias. Nosotros tenemos la costumbre, no sé si pasará en todos los países del mundo, pero aquí pasa, que damos muchas cosas por sentadas que son así sin haberlas examinado mayormente. Y yo creo que uno de los temas menos conocidos respecto a Dios es precisamente el Dios del cristianismo. ¿Qué dice la Biblia respecto al Dios verdadero, hermano? Bueno, nosotros, si nos vamos a hablar de este tema, tenemos que remontarlo necesariamente al libro del Éxodo. El libro del Éxodo a nosotros nos enseña y revela en un momento en que Moisés tenía que acudir a donde el faraón. Entonces ahí suceden hartas cosas. Entonces la Escritura nos menciona algunos textos, principalmente en el capítulo 3,
donde quiero que nos podamos referir, y aquí vamos a entrar ya en este terreno para poder ir aclarando su pregunta, querido hermano, porque le voy a dar lectura al libro. En el capítulo 1 dice: apareció Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas detrás de él al desierto, dice, y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Creo que este es el primer hecho que marca que era, sin lugar a dudas, por todos los antecedentes que traía a través de la generación, el pueblo de Israel, que era un Dios diferente a lo que ellos vivieron en el cautiverio y todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, porque era una zarza que no se consumía, entonces en estos tiempos ver esa situación nos llamaba un poco, le entendía que él llamaba obviamente un poco profundamente la atención. Entonces después dice: entonces Moisés le dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque por causa de esta zarza que no se quema. Entonces esa era la consecuencia de lo que veníamos conversando. Y ahí si seguimos los relatos, para no irlo saltando ya, para no leer correlación, yo quiero irme ya a un versículo más adelante, porque dentro de toda esta conversación, porque él le dice: quítate tus zapatos porque este lugar es un lugar santo. Entonces él se da cuenta que no está frente a un Dios que era como los que él había visto dentro de su cautiverio, sino era el Dios verdadero del que se le había enseñado a su padre Abraham. Entonces él se da cuenta de esto, y aquí ya empiezan algunos conceptos que son interesantes de mencionar. El versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés. Voy a leer del versículo anterior mejor para que entendamos el concepto. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre? Entonces ya le estaba haciendo este mandamiento a Moisés, ya que tenía que ir. Entonces ahí él le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que me ha enviado a vosotros. Entonces después, si seguimos leyendo el versículo, le revela su nombre. Entonces aquí pasan estos tres sucesos que nosotros tenemos que siempre poner la atención de que la magnificencia y todo el poder de Dios y está revelado a través de todos estos conceptos, para que el pueblo también entendiera, porque nos damos cuenta que si él le decía, él le iba y decía: yo soy el que soy, ellos iban a decir: pero necesitábamos un nombre. Y ahí Jehová le revela un nombre. Y antes de poder concluir todo esto lo que estoy diciendo, hay un hecho que le pasa a Moisés, porque Moisés, para ver que era este Dios que ha existido por siempre, llega y le dice, y que tenía el poder de dar vida, porque por ejemplo en ese tiempo la lepra era una situación que no tenía cura, entonces le dijo: mete tu mano, ¿totado? Y sácala, tu pecho, y sácala. Y después le dice: vuelve a meter, y esa mano estaba sana. Entonces todas esas situaciones que estaba viviendo Moisés, se daba cuenta que realmente era este Dios verdadero que le estaba hablando. Eso quería más o menos para poder ir abriendo todo el tema de la conversación del día de hoy. ¿Usted quería...? Bueno, sí, yo creo que este es un versículo que es importante mirarlo desde otra perspectiva, lo que es, digamos, el idioma en la Sagrada Escritura. Esto fue escrito en el hebreo antiguo, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho acá: si yo llamo por teléfono a una persona, o me llamo a mí una persona por teléfono, ¿quién es? Y él me dice: yo soy el que soy. Yo creo que me están deseando, ¿no es cierto? Entonces eso no lo podemos interpretar como está aquí. Y esto llegó de esta manera aquí a nuestra Biblia después de las traducciones que se hacen de la Sagrada Escritura, de las diferentes formas de llegar a entender mejor la verdad. Lo que nosotros debemos entender aquí, cuando dice: yo soy el que soy, Dios está diciendo: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? Entonces Dios le dice: yo soy el Dios que existe por siempre. Y esa situación era de hecho una situación nueva, porque ¿quién eran los dioses egipcios? Los dioses egipcios eran los faraones. ¿Por qué razón eran los faraones? Porque él tenía su escuela de sabios ahí, que podía calcular, por ejemplo, la vida de Egipto era el río Nilo. Entonces había que entender cuándo subía el Nilo, cuándo bajaba el Nilo, para poder ver todos los asuntos de cosechas y guarda de ganado y todas esas cosas. Entonces
el faraón decía, este mes, aproximadamente mitad de mes, va a subir el Nilo, tengan cuidado. Entonces ellos, y llegaba la fecha y se subía. Esto es, él era el Dios. Pero resulta que todos los faraones nacían y morían. Entonces, pero ese era su Dios. Entonces que alguien venga a decir que es un Dios que existió por siempre, ya era otra cosa. Entonces esto iba a ser ya el primero golpe. Yo soy el que soy. Le está diciendo, yo soy el que existe por siempre. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que existe por siempre me ha invitado a vosotros. Y dijo más, Dios a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, Jehová. Y aquí la Biblia decía Jehová. Había una palabra en hebreo que solamente quedaron escritas las letras principales, la Y, la W, la H, la E. Entonces, pero el término aquí es así dirá, y dijo Dios a Moisés, así dirá a los de Israel, el que tiene el poder de la vida en sí, ese es mi nombre. Porque la palabra que él le dio en hebreo y que después se perdió con el tiempo, significaba eso, el que tiene la vida es inherente. Entonces, eso es lo importante. Porque este es el versículo más importante de toda la Biblia, porque ¿qué dice? ¿Qué cosa es un Dios? Claro. Dios es un ser, ¿cierto? En primer lugar, que existió por siempre. El Dios es increado. Para poder que nosotros lo consideremos Dios, tiene que ser un ser increado. Claro. Y luego, tiene que tener el poder de dar vida. Si falta una de estas virtudes, no es Dios. Claro. Ahora bien, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo podemos ver que Él hizo muchos milagros, particularmente, ¿cierto?, el milagro, ¿cierto?, cuando resucita a Lázaro. Ahora la pregunta que cabe de hacernos es si Jesús es Dios o no es Dios. ¿Es Dios o no es Dios? Bueno, la respuesta lo vamos a pegar a la Escritura, porque es la fuente de revelación, y yo quiero invitarle un poco a poder leer el libro de Juan, porque aquí está la respuesta que nos hace nuestro hermano, para que podamos razonarla juntos en casa, por supuesto. Juan capítulo 1 a nosotros nos aclara el concepto que nos dio nuestro hermano. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya tenemos claro que el verbo era Dios. Entonces, en el principio, y que estaba con Dios. Y que estaba con Dios, justamente, estaba con Dios. Gracias, pastor, por eso. No, Dios. Sí. Entonces, este era el principio con Dios. Entonces, y ahí dice todas las cosas que fueron hechas, por él fueron hechas, pero en el versículo 14 del mismo libro no dice. Y aquí el verbo, que estábamos hablando al principio, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, sin lugar a duda, Jesús también era Dios a través de su respuesta. Entonces, eso es importante que podamos ver. Mi pastor, me gustaría que me contara más en esta pregunta. A mí, yo preguntaría esto. Entonces los hombres mataron a Dios. Claro. Esas son las cosas que yo me estoy, porque eso tiene que caer en la cabeza de la gente. Ay, si Jesús era Dios, lo mataron, entonces el hombre puede matar a Dios. Punto 1. Punto 2, ¿no es cierto? Si Jesús, ¿no es cierto?, por el hecho de tener vida inherente, porque si resucitó a Lázaro tenía vida, y no a Lázaro solamente resucitó, ¿no es cierto? Sí. Entonces él está en el nivel de Dios. Y me da confusión. O sea, tenemos dos dioses. Las características de Jesús era la que tenía, ¿cierto? Tenemos dos dioses. Ahora, ¿en qué queda la palabra de Dios del libro del Éxodo? Entonces, pero ustedes tienen que llegar. Claro. Tenemos que explicárselo a nuestros hermanos cómo lo ve la Sagrada Escritura. Yo creo que lo primero de todas las cosas es que nosotros tenemos que hacer que la gente entienda. Nosotros tenemos que hacer que la gente entienda, ¿cierto? Que la Biblia no tenemos que interpretar. Cuando estamos en un enredo
que nos presenta la Biblia, entonces tenemos que tratar de buscar todo lo que pueda ilustrarlo. Y aquí hay una cosa clara. Si la Biblia dice que Jesús tenía el poder de la vida, y dice que Jesús era el verbo y el verbo era Dios, entonces Jesús, no podemos negarlo, Jesús era Dios. Y ahora, ¿qué hacemos? La otra pregunta, ¿cómo podemos definir el concepto de Dios? Yo creo que antes de definir el concepto de Dios, el asunto pasa por explicar Jesús Dios y los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo lo? Bueno, en el fondo, Dios es una forma de vida. Entonces, si a mí me dice, como me dice el mandamiento, no tendrás Dios ajeno delante de mí, es todo lo que vaya en contra de esa forma de vida. Todo lo que haya en contra de esa forma de vida es lo que yo estoy entendiendo su pregunta. Es todo lo que haya en contra de esa forma de vida, porque si nosotros entendemos que Dios es un género de vida, entenderemos que es igual. Nosotros una vez estamos conversando con un joven, yo no sé si le pregunto, ¿puedo decir esto, pastor, acerca de la situación de la mitosis? Todas las palabras que se digan en este programa como programa de televisión. Entonces, él también tenía esa situación. Si Jesús era Dios y tenía las mismas características que Dios mismo. Entonces, yo sé que me voy a meter en una Honduras en este momento. Entonces, yo le daba el ejemplo de la situación de la mitosis, que la mitosis celular era esta división que a nosotros nos decía que tanto el padre como el hijo pertenecían al mismo género. Y yo le da esa explicación para que él pudiera entender que tanto el padre como el hijo pertenecían al mismo género. Y este género nos habla a nosotros que Dios, así como el concepto de familia, así como el concepto de ejército, pertenece al mismo género. Entonces, el concepto de como Jesús Dios está dado a través de lo que decía en el Éxodo. Eso es lo que nos decía la... Ya, ahora, ¿cómo podemos definir este concepto? Bueno, a ver, vamos a aclarar primero, porque aquí tengo una pregunta primero. La pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con el mandamiento? El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo digo, ¿Jesús es ajeno al Padre? No. Entonces no hay ninguna cosa en decir que nosotros tenemos que el Padre es Dios porque lo dice la Biblia y el Hijo es Dios porque lo dice la Biblia. No es que una cosa que digamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces esta cosa se entiende tal como está aquí, ¿no es cierto? Jesús no es ajeno a Dios, y lo que Dios no quiere delante de su presencia son dioses ajenos. Y Jesús no es ajeno al Padre, porque yo y el Padre, dice Juan, somos una cosa. Entonces ahí no hay contradicción alguna. Ahora, lo otro, claro que es interesante la pregunta que hace nuestro hermano respecto al hecho de que ¿qué significa el término Dios? ¿Por qué razón? Porque yo le pregunto a una persona, ¿qué es Dios para usted? Bueno, Dios es el supremo. No, está equivocado. La Biblia nos enseña que Dios es una forma de vida, ¿no es cierto? Es una forma de vida que tiene una particularidad especial, que es haber existido por siempre, ser increado, ¿no es cierto? Y tener la capacidad de dar la vida. Entonces, como dice aquí en 1 Corintios, capítulo 15, dice de la siguiente manera. Dice, verso 39, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne es la de los animales, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. Entonces, hay cuerpos celestiales. ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Los ángeles. Los ángeles. ¿Y qué más? Los querubines. ¿Ah? Los querubines.
¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son los cuerpos? ¿Por qué se llaman celestiales? ¿Por dónde viven? Exacto. Cuerpos celestiales porque viven allá en el cielo. Y nosotros somos cuerpos terrenales porque vivimos en la tierra. Pero aún así somos diferentes entre todos los animales que existen en la tierra. O sea, que existen en la tierra. Allá en el cielo también hay diferencias, ¿no es cierto? Está primero, ¿quién está primero? Dios. La divinidad. La divinidad. La divinidad, ¿no es cierto? No son igual que los ángeles. ¿Por qué no son igual que los ángeles? Porque fueron creados. Porque fueron creadas. Pero tienen principio. Se habla del Apocalipsis, de Jesús en el Apocalipsis, dice que Él es alfa y que omega, el principio y el fin de todo, ¿no es cierto? Él es increado. Entonces son diferentes. Entonces, el Hijo de Dios y Dios pertenecen a otro nivel que se llama la divinidad. Entonces, está la divinidad, está el género angelical, los animales del cielo. Y los 4 animales. Están los, en fin, esa es la cosa, que hay formas de vida allá y formas de vida acá. Entonces, ese es el asunto. Ahora, ¿qué significa la palabra Dios? La palabra Dios, etimológicamente, en nuestro diccionario dice, Dios es todo lo que se adora. O sea, Dios no es un individuo. Claro. Aquí hay perspectiva. Dios, ¿no es cierto?, para el ámbito de la teología, ¿no es cierto?, es un género de vida que se caracteriza por tener la vida inherente y por haber existido eternamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es Dios allá. Acá en la tierra los hombres tenemos muchos dioses, pero hay un solo Dios, el creador, es la palabra. Entonces, eso es lo que debemos entender nosotros por el hecho de Dios. Claro. Bueno, hemos llegado a la mitad de este primer blog. Vamos a ir a una pausa musical. Ya retornamos acá en este programa La Luz de la Verdad. Ya. Bien, mi querido hermano, después de esta alabanza musical, volvemos a retomar este tema tan particular sobre la existencia de Dios. Si realmente existe Dios y lo vemos revelado, ¿cierto?, a través de la enseñanza de la Sagrada Escritura, también de nuestro propio Señor Jesucristo, que tiene las características, ¿cierto?, de haber existido por siempre y tener vida inherente en sí mismo. Lo demostró, ¿cierto?, en ese hecho tan particular con la vida de Lázaro. Pero ahora en sí
¿Por qué se le llama el verbo? Bueno, etimológicamente la palabra verbo significa, etimológicamente el verbo significa la palabra. Entonces nos damos cuenta que Él ha acompañado a la humanidad desde el comienzo, pero hay una situación que quiero dejar clarificada a través de la Escritura, porque Él era el representante de Dios. ¿Y por qué el representante de Dios? Porque así lo dice la propia Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces nos damos cuenta que si al Padre nadie lo ha visto, nadie lo ha dio su voz, nadie ha escuchado, o sea, su parecer, entendemos que el Hijo, a través de ser la palabra, Él ha representado a Dios a través de toda la humanidad. Por eso dice en Juan 1, dice en el principio era el verbo, que era la palabra, y el verbo era con Dios, entonces estaba con Dios. Entonces Él representó a Dios delante de toda la humanidad en el Antiguo Testamento. Podríamos llamarlo para que las personas pudieran entender ese concepto. Perfectamente. Claro, y esta cosa a lo mejor a la gente le cuesta mucho entenderlo, porque nosotros hablamos de el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús no se conoce una situación puntual, porque en la cultura hebrea, ¿no es cierto?, los nombres determinan las funciones que tienen que cumplir las personas. Entonces, cuando Él fue el verbo, tal como lo dijo nuestro hermano, ¿no es cierto?, como esto está escrito en griego. En griego. Sí, la palabra es logos. Logos, ¿no es cierto?, traducida a nuestro español significa la palabra, y la palabra es porque Él transmitió a las primeras generaciones del mundo la palabra de Dios. Porque el hombre no puede ver a Dios a causa de su propio pecado. Entonces, claro, a la gente le parece raro eso, pero fíjate que, por ejemplo, esta escritura que tenemos acá en Corintios, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, estamos seguros que ¿quién estaba arriba de la roca? Hay un coro, Cristo en la peña de Oreb, que está brotando. Sí. ¿Quién estaba en la peña de Oreb? Entonces dicen Dios, pero en la imaginación de la gente, si ustedes dicen, ¿qué Dios? Me van a decir, Dios Padre, ¿qué otro va a hacer? Correcto, pero mira lo que dice la palabra aquí, dice, yo no quiero, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 10 del verso 1, yo no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que seguía, y la piedra de Cristo. ¿Por qué dice eso? ¿No es cierto? Porque cuando le faltó el agua en el desierto, ¿no es cierto?, en el asunto de Oreb, ¿no es cierto?, decir, Dios, yo estaré en la peña. Que tú andas y habla a la peña, y yo estaré ahí, ¿cierto?, y toca la peña y va a brotar el agua. Entonces, Él es el que estaba ahí. Pero cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, la historia dice Jehová, Dios, Él era el que estaba ahí. Entonces ahí ahora entramos a entender, ¿no es cierto?, que el Dios que conoció el Antiguo Testamento no es el Padre, porque nadie ha visto al Padre. Pero Dios se vio, Dios conversó con Abraham, ¿entendiste? Entonces, ¿quién es el que conversó con Abraham? El Verbo, porque el Verbo era Dios. Ha sido Dios desde el principio. Entonces ahora hay otro, podemos leer infinitamente, por ejemplo, Isaías. A ver si lo vayan ustedes, 42, por ahí, 41, 42, es el primer versículo que está hablando de la vara que levanta en el desierto. Lo podemos ver. Isaías 42, 41, primer versículo. Vamos a ver. El 42, ¿qué es el primer versículo? He aquí, mi siervo, yo los tendré, mi escogido, en que mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a los 41. Escuchadme, Isla y esfuércense los pueblos, allíguense y entonces hablen. Estamos juntamente a juicio.
¿quién despertó del oriente al justo? ¿Qué te dije? ¿Isaías cuánto? 41. 41. 43. Vos que claman en el desierto, Vos que claman en el desierto. preparar camino a Jehová, Enderezar enderezar calzada de la sociedad. Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿No es cierto? Juan capítulo 1. ¿Y qué decía Juan capítulo 1? ¿Qué decía Isaías? Leamos Isaías calmadamente para que se entienda bien. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, esa es una profecía. Se iba a levantar la hoz en el desierto. ¿A qué se iba a levantar? A proclamar, ¿No? a enderezar camino hacia Jehová, o sea, empezar a hablar de que iba a venir el Salvador. A preparar. No, nada del Salvador. La profecía, ¿cómo? Preparad el camino a Jehová. Preparar el camino a Jehová. O sea, después de la boda del desierto se levantaba Jehová. Ya. Entonces dice que en Juan capítulo 1, otra vez volviendo ahí, dice: y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? Y confesó y no negó, mas declaró: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y dijéronle: ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz que clama del desierto. Juan era la voz que clama del desierto. Entonces dice la Biblia, la profecía, de que Juan tenía la responsabilidad de preparar el camino a Jehová que venía detrás de él. ¿Y quién vino detrás de él? Entonces, Jesús. Entonces Jesús fue Juan, fue Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Entendiste? Entonces, por eso yo digo, por eso que yo sostengo con mucha claridad, ¿qué es Dios? Es la declaración más grande de la Sagrada Escritura. Y la gente no la entiende, ¿no es cierto? No aparece Jesús. Que no aparezca Jesús en el Antiguo Testamento no significa que no aparezca el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios tenía una función determinada que era ser la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y primero fue, ¿no es cierto?, la palabra de Dios para la primera generación. Después del diluvio, al tiempo de Moisés, se le llama ahora a partir de Moisés adelante. Cuando ustedes leen el capítulo 7 de Éxodo, Dios le dice a Moisés: yo con mi nombre no me revelé a los antiguos, sino ellos me conocieron con el nombre del Dios Todopoderoso. O sea, de ahí para atrás no debía aparecer la palabra Jehová, ¿no es cierto? Entonces Jehová aparece revelado de Moisés adelante, ¿no es cierto? Pero ¿quién fue el Jehová del Antiguo Testamento? El que estaba en la peña era Jehová. Y el Antiguo Testamento declara, el Nuevo Testamento declara que el que está en la peña era Cristo, ¿no es cierto? El profeta Isaías dijo: va a aparecer la hoz en el desierto para preparar el camino a Jehová. Y apareció Juan y dijo: yo soy la hoz del desierto y el que viene detrás de mí es Jesús. ¿Viste? Entonces eso nos hace ver que de Moisés adelante que el Hijo de Dios ahora es conocido como Jehová a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios en su misericordia, tal como dice Gálatas capítulo 4, dice: venido al cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho único. Entonces ahí, entonces queda la otra pregunta flotando ahora. Vale decir entonces que nuestro Señor Jesucristo es Dios y ha existido por siempre. Quiere decir que ¿por qué no sale con el nombre de...? Porque él tenía una función que cumplir en el Antiguo Testamento. Y esa función era ser Logos, era ser la palabra. Y esa es. Ahora, en el Antiguo Testamento fue Jesús. ¿Por qué fue Jesús? ¿Por qué cuando el ángel le dijo que Jesús era su nombre? ¿Qué dice de la palabra Jesús en el Nuevo Testamento? Dice sobre Emanuel. No. Dios. Jesús, el Salvador. Una función. Después le dijo Emanuel. Claro. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Viste? Entonces, está claro. Pero eso a mí me deja una pregunta que ¿la hacen usted o la hago? Díganos. ¿No? ¿Usted lo va a contestar? Ya, correcto. No, pero bueno, la pregunta.
Los hombres mataron a Dios. Porque eso es la verdad. Jesús Dios está diciendo ustedes. Sí. Y los hombres crucificaron a Dios. Ya, ustedes dijeron, no, hagan usted la pregunta, nosotros vamos a responder. Yo voy a sentar. Me parece que es una pregunta que mucha gente... Mataron, bueno, indudablemente que mataron al Hijo de Dios en este caso, ¿cierto? Que tiene las características de ser Cristo, ¿ya? Pero también debemos entender que la Sagrada Escritura dice que, en Colosenses, dice que nuestro Señor Jesucristo, Él se despojó de esa divinidad, ¿cierto? ¿Ya? Siendo eso hombre, ¿cierto? Y sufriendo las penalidades de cualquier ser humano. Entonces podemos decir de que este Dios era hombre. A ver, vamos de nuevo. A ver, explícasela. No, lo que pasa es que ahí, bueno, Citan la Biblia, me la lee. Para creer yo que es cierto. Colosenses, bueno, ahí está hablando de que el Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre, se había despojado de toda la divinidad. ¿Dónde es eso? Me parece que es Colosenses. No. Filipenses. Filipenses. Capítulo 2. Filipenses. Sí. Ya. Estamos buscando el versículo para poderlo decirlo a... Filipenses capítulo 2. ¿Cuánto? Siendo la semejanza de Dios, el primer capítulo. Siendo la semejanza de Dios no tuvo preocupación. Sería más difícil. Aquí está. Hay en vosotros, ¿leí para? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Claro. Y ahí entonces está la situación que decía que él no tuvo usurpación ser igual a Dios, justamente. No tuvo usurpación ser igual a Dios, entonces por eso él vino a cumplir todo esto. Entonces por eso nosotros razonamos que no mató. No, la sociedad no mató a Dios. La sociedad no mató a Dios. Ah, claramente. Yo soy. ¿Qué es? El que ha existido por siempre. ¿Ah? ¿Qué es? O llegar a Juan ya. El que ha existido por siempre. Ya, Dios. Va a llegar a Juan. Dice aquí. Juan 18. Dice, respondió, ¿a quién buscáis? Respondiéronle a Jesús de Nazaret. Dícele Jesús de Nazaret, yo soy, en hebreo. La única vez que sale. Y estaba también con ellos Judas. Y como les dijo yo soy, volvieron atrás y cayeron de espalda. Era un hombre. Eso es lo hermoso que tiene la Biblia, ¿visto? De darnos cosas que pensar. Cuando dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, que ojalá que nosotros lleguemos a la edad de la plenitud de Cristo, cuando Él, teniendo todo el poder de la grandeza de Dios, se negó a sí mismo y dijo, yo soy, para llegar a testimonio de que Él estaba cumpliendo. Y después Él dijo, yo soy. Y ya no aparece en mayúsculas. No aparece en mayúsculas. Y no aparece en mayúsculas, y ahí lo pudieron tomar y se lo hallaron. Pero la primera es cuando se escribe aquí, el yo soy tal como está allá en el Éxodo, se cayeron de espalda, dice la potencia del poder. Está revelando la esencia del gran yo soy. Pero ellos no mataron a Dios. Él se desprendió de todo, dice, y se hizo igual, a tal punto que dice ahí que se hizo a la semejanza de hombre tanto que murió en la cruz. Entendí que eso era una muerte vil, pues no era cualquier muerte, era la muerte de un delincuente. Y él no tuvo menos que morir como un delincuente a causa de sentirse delincuente a causa de nuestros pecados. Esa es la gran oferta, que tenemos que tenerla clara. Claro. Y yo le digo, aprovechando esto a mis estimados hermanos televidentes, que como nosotros de repente usamos muchas palabras y usamos muchos textos de la Sagrada Escritura, pero no los entendemos en su profundidad, y eso de repente nos lleva a errores.
darle exhortaciones particulares a la Biblia, no. La Biblia tenemos que entenderla. En la Biblia no hay ninguna contradicción. Cualquier cosa que nos produzca a nosotros contradicción es que nosotros no somos capaces de encontrar la verdad. Entonces tenemos que preguntarle a las personas que saben, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar para ver que la Biblia no se contradice porque es la verdadera palabra de Dios. Bien, hemos llegado ya al término de este programa, esperando de que la gente, ¿cierto?, haya entendido un poco más, ¿cierto?, de la existencia de Dios, ¿cierto?, y de las características de nuestro Señor Jesucristo, que también era el Dios que habló a Moisés en la zarza del Cristo, y que también lo hemos reflejado con la resurrección de Lázaro, cuando estoy diciendo que él también tenía las mismas características del Dios eterno. ¿Puede darle la oportunidad a mi hermano María para que pueda despedirse de este programa? Bueno, para mí siempre es gratificante porque hay cosas que muchas veces uno, los conceptos lo maneja, pero siempre nuestro pastor aquí nos hace y nos exige, porque la verdad de Dios así lo requiere. Tenemos que cada día encontrar esta verdad y también poderla transmitir hacia ustedes, hacia toda la sociedad en la cual nosotros nos relacionamos acá, y principalmente no olvidar lo que fue nuestro propio Señor Jesucristo. Siendo Dios, Él se despojó de esta divinidad y pudo ver que el camino hacia poder conocer a su Padre y a poder ser, nosotros lo íbamos a poder lograr, porque eso fue la situación, eso Él quiso hacer, Él quiso demostrarnos a cada uno de nosotros que esto era posible, despojándose de su divinidad, siéndose humilde y de que las cosas se podían lograr. El Dios de Dios les bendiga, nos encontramos, si Dios así nos permite, el próximo sábado, y esperando en nuestro amado Salvador que haya sido un programa grato para ustedes. Yo quiero pedir a mi hermano, mi pastor. Amén. Bien, estimado televidente, y bueno, a mí me gusta apretar a mis hermanos, porque aquí hay una cosa, aquí queremos nosotros, hermanos, explicar una situación. No basta con que usted crea, no basta con que crea, ¿no? Por eso dijo, una vez escribió Santiago, dijo, ¿creéis que Dios es uno? Yo no sé, los demonios creen y tiemblan. Cuando nosotros racionalizamos la fe, ya, ¿no es cierto?, la comprendemos absolutamente, entonces nace una fuerza dentro de nosotros que nos hace hacer las cosas, y eso es el Espíritu de Dios que nos guía, y eso es la vivencia que tiene que tener cada uno de ustedes. Señor, le bendiga. Amén. Bueno, esperando de que este programa le haya interesado, que pueda también haber aprovechado esta circunstancia, ¿cierto?, de poder ver este programa y que lo pueda meditar a profundidad, dándole las gracias siempre a Dios que nos brinda esta oportunidad de poder hablar de su palabra. Somos privilegiados en ese sentido, y también darle las gracias a este canal que también nos ha hecho su fuerza para poder llevar la santa palabra de nuestro Dios. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, si así Dios lo quiere, en este programa A la Luz de la Verdad. Amén. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.